Genaui y hoy, lunes 12 de julio, vamos a charlar sobre algunos elementos que tienen que ver con lo que se denomina la cultura universitaria y que pueden servir a los efectos de que las personas que van a trabajar el ensayo les sirva dichos elementos. Uno de ellos tiene que ver con el problema de la producción de conocimiento a lo interno de las universidades. Es un debate que en Venezuela tiene larga data en las universidades, donde habían factores que mantenían la concepción occidentalista, y cuando digo occidentalista me estoy refiriendo no en contra de Occidente, sino me estoy refiriendo a una manera de asumir el pensamiento occidental como pensamiento único, como el pensamiento que debe guiar el pensar y la producción de conocimiento. A eso me estoy refiriendo. No estamos en contra del pensamiento occidental. El pensamiento occidental ha dado valores importantes en el área de la ciencia y creemos que son fundamentales, pero también creemos que nosotros, como sujetos de producción de conocimiento y de transformación de la sociedad, tenemos las capacidades para desarrollar una ciencia que tenga que ver con las necesidades propias de nuestro país y que impliquen la transformación de nuestro país. Y en eso ha habido un debate en las universidades donde se encontraban esos dos tipos de pensamiento. El pensamiento que se denomina eurocéntrico, que ve como el único pensamiento el que se produce en Europa y en Estados Unidos y que lo que hay que hacer es repetirlo. Y aquellos que asumían la posición que la producción de conocimiento debía ser algo que respondieran a las necesidades del país y que permitieran el desarrollo del mismo y romper con el cerco que se nos ha impuesto de hace 500 años de somos un país productor de materia prima y no productor de bienes, que es una de las debilidades que tiene Venezuela y en general Latinoamérica. Y hay algunos autores que abordan ese tema. Por ejemplo, en el caso de Boaventura dice que hay un abismo, hay un elemento abismal entre el pensamiento eurocéntrico y el pensamiento que responde a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque como se asume como único pensamiento, como única forma de hacer ciencia, y lo que se debe hacer ciencia es lo que hace, o lo que se denomina el norte atlántico, entonces eso invisibiliza la posibilidad de ver las categorías que tienen que ver con la transformación de nuestra realidad. Y lo que hacemos en última instancia es reproducir modelos foráneos que no tienen que ver en absoluto con nuestra realidad, sea antropológica, sea en el área de las ciencias duras, como dicen, y realmente somos reproductores de conocimiento. Hace falta, y es importante, que comencemos a pensar en la posibilidad de que las universidades se conviertan en centros de producción de conocimiento y que sumen a la transformación del país. Esto nos viene, esta discusión que estamos planteando y que creo que debe ser abordada en aquellos ensayos que tengan como pertinencia ese tema, lo vemos con mucho valor. Por ejemplo, cuando queremos hablar sobre el pensamiento tecnocrático, un ejemplo, no se trata de destrozar las computadoras, porque son tecnología. Se trata de abordar toda la ideología que sostiene el pensamiento tecnocrático, que es el historicismo, que es el cientificismo. Son esos elementos los que debemos abordar y crear una subjetividad diferente a lo que trae unido el concepto tecnocrático. Porque ese es el otro elemento.
se piensa que lo occidental es malo, no, pero lo nuestro tampoco es malo. Y es lo que invisibiliza. El norte invisibiliza. Cuando yo digo el norte, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando del norte atlántico, estoy hablando de Europa, estoy hablando de Estados Unidos, donde de alguna manera el pensamiento foráneo, cuando digo foráneo quiere decir los de la periferia, los sectores de la periferia, que hacemos el papel de surtir de materia prima a esos países que se denominan del primer mundo. Solamente nuestro pensamiento llega hasta ahí, en términos de producción de conocimiento, de cómo producir materia prima, de cómo extraer la materia prima, mejor dicho. Y debemos ir a más allá. Las universidades tienen el rol de ir más allá de eso. Por lo tanto, es importante abordar ese tema. Y es importante abordarlo desde la premisa de la multidisciplinaridad del pensamiento también. A veces no es suficiente que la investigación esté desarrollada bajo un solo ángulo, porque no le da la solución completa al problema. A veces el problema necesita de la participación de otras áreas del conocimiento, que no es la multidisciplinaridad de equipo, no necesariamente, sino que el investigador tenga la capacidad de poder ver de forma multidisciplinaria la solución de ese problema. Es el concepto de categoría de totalidad, que es un elemento importante en el área de la investigación. Y ahí entra Edgar Morin como uno de los fundadores del pensamiento complejo. En el área de la ciencia, la situación posiblemente no es tan compleja como en el área de las ciencias sociales, donde hay una disputa para poder abordar el problema de cómo se resuelve el problema del sujeto y del nuevo sujeto para que vaya más allá del modelo actual. Un sujeto que lejos de reproducir el modelo de vida que nos dice la modernidad, pueda transitar un modelo de vida que le permita tener una vida diferente y mejor. Y ahí nos topamos con un problema, porque hay una visión que dice que es el elemento del capital que fundamenta todo, y hay otra visión que dice que es lo cultural. Entonces, entre esos dos elementos tenemos que ir más allá. Tenemos que crear categorías que nos permitan estructurar la complejidad de ese modelo, que es el modelo de la modernidad, que traza un elemento económico y un elemento cultural. Y dentro de lo cultural está lo referente a la raza, lo referente al credo cristiano, lo referente al sexo, el sexismo. Y esos elementos van a formar parte del sostenimiento del modelo de la modernidad. Y no podemos decir que el modelo económico es el que funda a nosotros, no, todos fundan a la vez. Es posible que en una realidad funda inicialmente o se articule inicialmente lo cultural y después lo capital emerge inmediatamente después, o a la inversa, pero que no están separados. Entonces no estamos pensando en totalidad en ese momento, debemos ir hacia la totalidad, el pensamiento que nos permita ver las categorías que unifican el problema cultural y el problema del capital, una categoría que me traduzca, que me pueda representar el problema como tal, y es hacia allá que debemos apuntar, hacia el pensamiento decolonial que llaman, que busca ir más allá de la modernidad. Dussel habla de la transmodernidad, más allá de la modernidad. Y son elementos fundantes de lo nuevo, que es lo que estamos persiguiendo. ¿Cómo iniciamos la fundamentación de lo nuevo? ¿Con qué categoría? ¿Cómo las pensamos? Porque la realidad no es una cosa sencilla, no es un elemento que yo veo de inmediato
y veo la categoría que emerge con solo verlo. No tengo que tener una posición cognitiva que nos permita ver esa realidad. Y para eso hay un ejercicio teórico y hay una formación teórica. Esos son elementos que creo que son fundamentales para las líneas que se deben tomar en cuenta en la elaboración del ensayo que se está pidiendo. Posteriormente, les vamos a hacer llegar una bibliografía y algunos materiales en PDF que les sirva como lectura con el fin de que puedan construir las narrativas necesarias que apoyen su trabajo de ensayo. Un placer haber conversado con ustedes y espero que les haya servido para algo.